¿Qué es lo más ridículo que creías cuando eras niño? Cuando era niña, mi mamá me explicó que todos teníamos ombligo porque así nos alimentaban nuestras mamás antes de que naciéramos. Entonces pensé que cuando quedabas embarazada, tu ombligo se abría y simplemente ponías lo que querías allí abajo. Como si pensara que las mujeres simplemente se metían muslos de pollo en el ombligo. Es curioso cómo los niños interpretan las cosas. Esa idea de que las barrigas son como bolsas de comida es graciosa. La forma en que los niños ven el mundo a veces puede ser sorprendente. Es un pensamiento bastante divertido sobre la conexión entre las mamás y sus hijos. Nunca había escuchado esa teoría antes. La infancia está llena de ideas extrañas e imaginativas como esta. Cuando era niño, realmente creía que si cavaba lo suficientemente profundo en el patio trasero, podría llegar al otro lado del mundo. Pasé horas con una pala, convencido de que terminaría en otro país. La realidad me golpeó cuando apenas logré pasar la tierra. Es curioso cómo de niño uno tiene esas ideas. Pasar horas cavando solo para darse cuenta de que la tierra es más profunda de lo que parece. Es un pensamiento inocente, pero también refleja la curiosidad que tenemos de explorar el mundo. Al final, uno se queda con la experiencia de haberlo intentado. Así es crecer, ¿no? Crecí muy cerca del océano y en las noches agradables dábamos paseos por la playa. Mi madre nos decía que escucháramos con atención cuando el sol se ponía sobre el océano porque chisporroteaba. Ya sabes como cuando apagas un fuego con agua. Mi hermana y yo hicimos todo lo posible para fingir que escuchamos eso. Suena a una experiencia agradable. Es interesante cómo pequeños momentos como caminar por la playa se quedan grabados. La idea de escuchar el océano al atardecer añade un toque especial a esos recuerdos. A veces, imaginamos cosas que no son reales y eso hace que la infancia sea única. Esas memorias compartidas entre hermanos son realmente valiosas. Que había un monstruo en mi ático. Él nos amó y nos protegió en nuestra casa mientras dormíamos. Su nombre era Fred y sobrevivió comiendo gatos salvajes en el vecindario. Mi papá me contó esta historia. Suena curioso que un monstruo llamado Fred esté en el ático. Parece que tenía buenas intenciones al proteger la casa. Aunque eso de comer gatos es un poco extraño. Es interesante cómo las historias familiares pueden tener elementos inusuales. Me pregunto si hay más detalles sobre Fred y cómo interactuaba con la familia. Cuando era niño, le pregunté a mi abuelo por qué era calvo. Me dijo que fue a un zoológico y una jirafa le lamió el pelo de la coronilla. Nunca cuestioné esto durante mi infancia. Cuando tenía 19 años, salía con mis amigos y hablábamos de quedarnos calvos. Dije, mi abuelo se quedó calvo porque una jirafa le lamió el pelo, y al instante me di cuenta de lo ridículo que era cuando lo dije en voz alta. Es curioso cómo a veces creemos en cosas sin cuestionarlas. La historia de tu abuelo con la jirafa es graciosa, pero también muestra lo fácil que es aceptar explicaciones extrañas. Es un buen recordatorio sobre la forma en que aprendemos y lo que consideramos verdad cuando somos niños. La revelación a los 19 años debió ser un momento interesante. Soy amante de los animales. Y cuando era pequeña mi papá me disuadía de acercarme a los animales salvajes diciéndome que me darían rabia y que si me contagiaba tendrían que ponerme inyecciones en el estómago. Mi tía estaba recibiendo tratamientos de fertilidad un año, y vi a mi tío ponerle inyecciones en el estómago. Y durante años después, como ella era una amante de los animales como yo, pensé que estaba siendo tratada por rabia. Es interesante cómo se relacionan las experiencias de la infancia con nuestras ideas sobre los animales. Esa confusión con las inyecciones y los tratamientos debe haber sido un poco extraña. Al final, conectas tu amor por los animales con una preocupación real. Las percepciones que formamos de pequeños pueden influir en cómo vemos el mundo de adultos, así que tiene su lógica. Solía pensar que si pisabas una grieta, literalmente le romperías la espalda a tu madre. Estaba convencida de que mi madre tenía un medidor de grietas o algo así. Recuerdo haber evitado las grietas en la acera como si mi vida dependiera de ello. Mirando hacia atrás, es gracioso pensar que tenía esta imagen mental de una superpotencia que detecta grietas. Es curioso cómo los niños pueden tomarse tan en serio las cosas más aleatorias. Es curioso cómo los niños pueden inventar sus propias creencias y reglas. Creer que pisar una grieta podría afectar a tu mamá suena exagerado, pero también muestra la imaginación infantil. A veces, esas ideas raras pueden hacer que los momentos de la infancia sean memorables. Es como si cada grieta en la acera tuviera su propio significado.
Al final, todo se trata de ver el mundo de una manera única. Creía que mi madre era el ratoncito Pérez. No, no es la verdad acerca de que la mamá de todos era el ratoncito Pérez y les dejaba dinero. Pensé que ella era el ratoncito Pérez. Pensé que era la hija del ratoncito Pérez. Es curioso pensar que uno puede creer eso de su madre. Imaginar que tu mamá es la hada de los dientes suena a un cuento de hadas. Es una conexión interesante entre la infancia y la fantasía. Al final, todos tenemos esas ilusiones que hacen que crecer sea un poco más mágico. Pero en algún momento, la realidad tiene que entrar en juego. Que tener la luz encendida en el auto mientras conducías era ilegal y haría que te detuvieran. Mis padres me dijeron esto. Mis hermanos y yo nunca encendíamos las luces interiores mientras el auto estaba en movimiento por temor a que arrestaran a mis padres. Es curioso cómo esas ideas a veces se graban en la mente. La luz interior parece algo tan trivial, pero en ese momento, era una regla que seguíamos al pie de la letra. Supongo que todos tenemos esas reglas familiares que parecen absurdas pero que nos marcan de alguna manera. Al final, era solo una forma de evitar problemas. Que cuando había tormenta era el sol y la lluvia peleando. Quien ganara decidiría cómo haría el tiempo del día siguiente. Cuando comiste algo, te llegó hasta los pies. Esas abejas reinas llevaban una corona. Que la mancha en la pared de la cocina me estaba mirando cara llorando de la risa. La idea de que el sol y la lluvia están en una pelea durante una tormenta es interesante. Hace que pensar en el clima sea algo más divertido. La parte de la comida que baja hasta los pies es rara, pero a veces los niños imaginan cosas así. Lo de las reinas abejas con corona me hace sonreír. Y el manchón en la pared que te observa suena un poco extraño, pero típico de la imaginación. Ser adulto es fácil. Pensé que el dinero acababa de llegar a ti y las casas se alinearían. Los coches estarían listos. Comida siempre disponible. Pensé que ser adulto sería fácil calavera y huesos cruzados que edita mi ortografía jajaja. Estúpidos y rápidos pulgares. La vida adulta no es tan sencilla como parece. Muchos asumen que todo vendrá sin esfuerzo, pero la realidad es diferente. Las responsabilidades y las dificultades son parte del paquete. No se trata solo de dinero y comodidades, sino de enfrentar retos y aprender a manejar situaciones. Es un proceso que puede ser complicado y nadie te lo dice de entrada. Al final, es una experiencia de crecimiento constante. Mi mamá es bastante distraída. Ella siempre dejaba la señal de giro encendida y cuando era niño no sabía cómo se llamaba, pero el sonido me molestaba. Entonces yo le decía: mamá, apaga el tintín. Nunca recuerdo que se riera de mí ni nada parecido, como, oh, vale, tienes razón, y lo apagó. Entonces, un día, cuando tenía entre 11 y 12 años, estaba en el auto de mi amigo. Dime entonces que el Tinker todavía está encendido. Ellos están confundidos, yo estoy confundido y luego empiezo a reírme de mí. Honestamente, creí que la señal de giro se llamaba Tinker durante años. Estaba tan avergonzada / diagonal enojada que nadie en mi familia pensó en corregirme. Nunca. Es curioso cómo a veces las cosas más triviales se quedan grabadas en nuestra mente. Usar Tinker para referirse a la señal de giro es bastante gracioso. Es raro que nadie te corrigiera en casa, pero así es a veces. Te hace pensar en lo que asumimos y cómo estas palabras se convierten en parte de nuestro vocabulario. Al final, todos tienen sus momentos de confusión. Solía pensar que otros países estaban en el cielo, porque los aviones van en el cielo. Vuelas hasta 30.000 pies, te bajas en Australia, luego, si quieres ir a otro país, te subes a un avión y subes a 60.000. ¿Quieres volver a Australia? Tengo que volver a bajar como un ascensor. Es curioso cómo a veces pensamos en cosas de manera muy diferente. La idea de que los países están en el cielo por los aviones es bastante interesante. Al final, los aviones simplemente nos llevan a donde queremos ir, así que tiene algo de sentido, aunque no sea exacto. Es una perspectiva divertida. Esto es tan extrañamente específico, jajaja. Teníamos 2 perros y la niña quedó embarazada. Lo que mi abuela me dijo fue: Max puso los cachorros en la barriga de Mali a través de un pequeño agujero. Lo había visto follándola antes, así que acepté esta explicación. Luego, cuando tuvo sus cachorros, había muchos. Sabía que los humanos generalmente solo tenían 1 o 2 a la vez y nunca había visto humanos follando, así que concluí que cada joroba individual transfería un bebé.
Entonces, para que los humanos hicieran un bebé, era un empujón o dos si quieres. Mellizos. Es una historia graciosa y curiosa. La lógica de un niño a veces es sorprendente. Pensar que cada hump significa un bebé es algo que muchos no considerarían. Al final, la visión infantil de las cosas puede dar lugar a conclusiones bastante raras. Es interesante ver cómo los niños interpretan el mundo que les rodea, aunque a veces sea de maneras bastante inusuales. Que mis padres me amaban / querían y que estaban demasiado ocupados para demostrarlo y que los programas de televisión eran más importantes. Resulta que fui un error que ninguno quería pero se sentía obligado a plantear. Tuve que criarme a las 9 cuando mi papá trabajaba de noche y mi mamá salía de fiesta con sus amigos. Al menos aprendí a cocinar y administrar mi tiempo. Es una situación difícil. A veces los padres no están tan disponibles como quisiéramos. Es común sentir que el amor no se muestra de la mejor manera. Aprender a ser independiente desde tan joven puede ser duro, pero también te da habilidades importantes. Cocinar y administrar el tiempo son cosas que te sirven más adelante. No sabía muy bien qué significaba realmente crédito o débito. Pensé que el crédito significaba que teníamos puntos y que la tienda nos daba las cosas gratis. Pensé que ese débito significaba que nos estábamos endeudando y no podíamos pagarlo. Entonces, cuando el cajero le preguntaba a mi mamá qué estaba usando, yo hacía un pequeño baile feliz o me veía muy triste, dependiendo de lo que ella dijera. Es interesante cómo la gente interpreta las cosas cuando es joven. Esos momentos en el supermercado pueden ser confusos. A veces, las palabras difieren mucho de lo que realmente significan. Los niños suelen tener ideas graciosas sobre el dinero y cómo funciona. Fue una forma curiosa de captar el concepto de crédito y débito. A medida que crecemos, vamos aprendiendo más sobre estos temas. Cuando era pequeño, vi una película en la que un exdelincuente se convertía en policía. Pensé que esto era lo que pasó en la vida real. Si te atrapaban y ibas a la cárcel, te entrenaban para ser policía y luego te obligaban a atrapar a otras personas malas o volvías a la cárcel. Es curioso cómo a veces malinterpretamos situaciones de la infancia. La idea de que los excriminales se convierten en policías suena como una trama de película, pero la realidad es muy diferente. La vida no siempre es tan sencilla y hay muchas más complicaciones en el proceso de convertirse en un oficial de policía. Al final, esas creencias infantiles pueden parecer graciosas al crecer. Creía que mi padre iba a trabajar todos los días para ganar dinero, es decir, pasaba sus días moldeando metales de níquel y cobre y estampando las caras de las monedas con sus imágenes y denominaciones e imprimiendo billetes de $1. Es curioso cómo los niños interpretan el trabajo de sus padres. Pensar que moldeaba monedas y billetes le da un aire mágico al proceso. Al final, lo que realmente hace es poner en marcha un sistema mucho más complicado. Es interesante ver cómo nuestra visión cambia con la edad al entender la realidad detrás de esos conceptos. Mi papá murió cuando yo tenía menos de 2 años. Quizás porque éramos demasiado jóvenes, mi mamá sabe que no podremos comprender el concepto de muerte. Así que, desde niño hasta edad escolar, cada vez que pasaba un avión, mi hermana menor y yo saludábamos al avión gritando «Adiós, papá». Es una historia triste, pero a la vez muestra una inocencia infantil. Es curioso cómo los niños interpretan las cosas de una manera tan pura. Seguir saludando al avión es como mantener una conexión con su papá. La forma en que los niños manejan la pérdida puede ser muy diferente a la de los adultos. Es un recuerdo que marca. El hombrecito que vive en los semáforos y lo cambia manualmente de rojo, verde, amarillo. No seguí pensando eso a medida que crecí, pero honestamente no tenía idea de cómo funcionaban hasta que tomé mis lecciones de manejo y el instructor mencionó los sensores de peso, porque estaban ligeramente expuestos en un semáforo específico al que llegamos. Es curioso cómo de niños creemos en cosas tan simples. La idea de un hombrecito manejando los semáforos suena divertida. Luego, al crecer, nos damos cuenta de la tecnología detrás. Las lecciones de manejo realmente abren los ojos sobre cómo funcionan las cosas en el mundo. Es un buen recordatorio de que siempre hay más de lo que parece. Pensé que los atletas profesionales tenían que tener sus propias cámaras para poder aparecer en la televisión. No estoy seguro de cómo mi mente pensó que funcionaba, pero cuando vi un partido de béisbol y mostraban al lanzador, pensé que era como si el primera base lo mirara con su cámara, que imaginé que estaba posada en su cabeza. No tengo idea de por qué no se podían ver las cámaras en sus cabezas.
Vi muchos deportes con mi papá mientras crecía. Finalmente, cuando tenía unos 9 años, tuve el valor de preguntarle cuánto costaban esas cámaras. Siguió una conversación muy divertida, desde su punto de vista, y él cuenta toda la historia. Maldición. Tiempo, ahora tiene más de 80 años. Es interesante ver cómo la mente puede crear esas imaginaciones sobre lo que sucede en la televisión. El hecho de que pensabas que los jugadores tenían cámaras en la cabeza es gracioso. A veces, las preguntas simples pueden llevar a recuerdos divertidos. Esa conversación con tu papá debió de ser memorable, y es genial que él la cuente tanto tiempo después. Las pequeñas anécdotas a menudo se quedan con nosotros. Pensé que si era una muy buena mamá para mi lobo de peluche, Dios me vería y cuidaría especialmente a un lobo real en un lugar frío. Siempre tenía una manta a su alrededor y pretendía darle de comer todos los días. Soñaba despierta con el verdadero lobo al que estaba ayudando. Es una forma interesante de ver el cariño hacia los peluches. Refleja una conexión profunda con la imaginación y la empatía. Es curioso cómo el cuidado hacia un objeto puede simbolizar el deseo de querer ayudar a otros, incluso a seres salvajes. Esa inocencia de la infancia demuestra cómo a veces proyectamos nuestro amor en lo que nos rodea. Cuando era niño creía que todos los caballos eran secretamente unicornios y que los unicornios cagaban dulces de gelatina azucarados. Debo haber estado debajo de la cola de ese caballo durante 2 horas 20 años de terapia después y todavía no estoy bien. Mi ojo todavía tiembla constantemente. La idea de los caballos como unicornios que producen golosinas es algo curioso. Es interesante cómo los recuerdos de la infancia pueden dejar su marca. La mención de la terapia y del problema con el ojo sugiere que esa experiencia tuvo un impacto duradero. A veces, esas creencias pueden ser más complejas de lo que parecen en un principio. Tenía alrededor de 5 años cuando juré de arriba abajo que escuché al conejo de Pascua saltando por la casa, y estaba tratando de convencer a mi papá y a mi hermano mayor de que había huellas del conejo de Pascua en el jardín delantero. No podía entender por qué intentaban contener la risa. Es divertido cómo los niños se imaginan cosas. Creen en personajes como el conejo de Pascua y ven pistas donde no hay. Es normal que los adultos se rían, pero al final, esos momentos son lo que hace la infancia especial. Es curioso recordar esos momentos de inocencia. Mis hermanas, mucho mayores, me convencieron de que cada vez que exhalabas, explotabas células cerebrales. Señalaron que se muda de piel, la vuelve a crecer, se sangra, se produce más, etc. Así que, naturalmente, hay que deshacerse de las células cerebrales muertas o sobrantes exhalando. Eso se detuvo cuando me encontraron conteniendo continuamente la respiración para evitar perder el cerebro, hasta el punto de que casi me desmayaba jajaja. Es curioso cómo las cosas que nos dicen de pequeños pueden tener un gran impacto. La idea de que se pierden células cerebrales al exhalar es bastante rara. Claro, de niño uno no piensa en lo absurdo de algunas creencias. Aguantar la respiración para proteger el cerebro es un poco extremo, pero así es la mente a veces. Al final, un buen consejo siempre es respirar normalmente. Cuando mamá trapeaba el piso, me decía que el agua del trapeador era muy venenosa, así que no caminaría por su piso recién trapeado y dejaría huellas. Lo creía hasta que tuve 26 años. Trapeaba y si el agua del trapeador me tocaba, lavaba el área antes de que mi piel pudiera absorberla. Es curioso cómo a veces creemos cosas de pequeños que nos marcan por años. La idea de que el agua del trapeador era venenosa parece un poco exagerada, pero tiene sentido que querría mantener el piso limpio. A veces, las advertencias de nuestros padres quedan grabadas en nuestra mente, incluso cuando crecemos. Cada uno tiene sus propias normas, pero es buena idea revisar esas creencias con el tiempo. Que cada persona en Alaska vivía en un iglú, que los hawaianos se visten como bailarines de hula y viven en cabañas, que todos en Japón son ninjas. Básicamente, todo el mundo vive y se viste como si fuera un mundo pequeño. Usar una capa me permitirá volar como Superman. Es una visión bastante simplista del mundo. La idea de que todas las personas en un lugar actúan de la misma manera es rara. La realidad es más diversa y complicada. La fantasía de volar con una capa también refleja deseos de escapar de lo cotidiano, pero es solo eso, una fantasía. Hay muchas formas de vivir y no todos encajamos en estereotipos. Pensé que cuando hay una película en la que alguien es joven y luego viejo es la misma persona. Simplemente esperan a que crezcan para terminarlo.
También pensé que si fallecías en la película, lo harías en la vida real. Nunca entendí por qué alguien querría ser actor. Es una perspectiva interesante. A veces, la conexión entre la ficción y la realidad se puede confundir. La actuación tiene su propio encanto, pero no todos podrían entenderlo. Hay quienes disfrutan del arte de contar historias y de ser alguien más, aunque sea solo por un rato. Al final, cada quien tiene sus propias razones para elegir su camino. Que solo los alcohólicos empedernidos bebían whisky o vino. Pensé que el alcohol era como niveles. La cerveza estaba bien, era algo de bajo nivel. Incluso si bebías mucho, no eras alcohólico. El vodka, la ginebra y el ron estaban bien, pero era un terreno resbaladizo porque si bebías demasiado, empezabas a desear whisky, y ese era el final del camino. El vino era algo suyo. Tenía un par de tías que eran borrachas empedernidas. Nunca bebían nada más y nadie más en mi familia bebía vino. El texto habla sobre la percepción del alcohol y sus diferentes tipos. Menciona cómo se considera a las personas que beben más de cierta cantidad. Es interesante cómo se categoriza el consumo de alcohol y las asociaciones familiares que se tienen con ciertas bebidas. La visión de que el whisky es el final de la línea es un punto que resalta la gravedad de la adicción. Esas nubes se hicieron en una fábrica. Mi tío me dijo que las fábricas que tenemos aquí tienen humo blanco barra diagonal condensación que sale de las chimeneas. Me dijo la mayor parte de mi vida que ellos son creadores de nubes y que así es como obtenemos las nubes. Persona dándose una palmada en la frente, persona dándose una palmada en la frente. Es curioso cómo a veces creemos en cosas que nos dicen de pequeños. La idea de que las nubes se hacen en fábricas es bastante peculiar. Ciertamente, esos conceptos pueden parecer lógicos cuando somos niños. Es interesante ver cómo la imaginación puede dar forma a nuestra forma de entender el mundo. Los carteles de en caso de incendio, utilice las escaleras en los ascensores. Pensé que significaba, ya sabes, solo usa las escaleras en caso de que haya un incendio, como si fuera un incentivo para no usar el ascensor y hacer más ejercicio cara llorando de la risa. Es curioso cómo interpretamos esas señales. A veces pensamos que son solo consejos para la salud, como un empujón para hacer algo de ejercicio. La verdad es que están ahí por razones de seguridad, pero es fácil perderse en el sentido. Esa confusión es bastante común, y puede hacer que la gente se ría. Al final, lo importante es estar preparado y saber qué hacer en una emergencia. Pensé que las señales de salida significaban que todo lo que decían estaba justo a la vuelta de la curva. Entonces podría decir Miami flecha negra hacia la derecha y pensé que decía que Miami estaba justo allí. Cuando era niño estaba muy enojado porque todos estos lugares emocionantes estaban muy cerca y nunca íbamos a ningún lado. También pensé que quedarme ahí y lucir bonita era un trabajo real. Cara sudores fríos le pedía dinero a mi abuelo para dulces mientras él trabajaba en su bote o auto o lo que fuera y él me decía que tendría que quedarme ahí parada y lucir bonita mientras él trabajaba. Así que pestañeaba y me ponía flores en el pelo. No fue hasta que fui adulta y mi esposo usó esa frase en broma que me di cuenta de que mi abuelo se había estado burlando de mí. Estoy seguro de que disfrutó al verme esforzarme tanto. Es curioso cómo interpretamos las cosas de niños. Creer que esos letreros significaban que los lugares estaban tan cerca debe haber sido frustrante. La parte de Stand There and Look Pretty es graciosa, parece que tu abuelo se divirtió contigo. Esos malentendidos son parte de crecer y al final, son buenos recuerdos. La inocencia de la infancia y las bromas familiares a veces marcan mucho más de lo que pensamos. Pensé que cada vez que me bañara me tragarían por el desagüe. Mi hermana y yo estábamos juntas en la bañera y ella tenía que sentarse al frente. Por supuesto, uno de los padres estaría allí para bañarnos. Sí. Solía pensar que podía tirarme por el desagüe. Gracias al comercial Scrubbing Bubbles. Es curioso cómo ciertas cosas en la infancia pueden marcarte. La idea de que uno podría ser succionado por el desagüe es un miedo raro, pero comprensible. Los comerciales pueden influir más de lo que pensamos. A veces, esas pequeñas experiencias familiares son las que se quedan en la mente. Imaginar a tu hermana delante y esa preocupación por encajar en un desagüe es bastante gracioso al final. Mi papá era militar y vivíamos en el extranjero. Cada año tendríamos que hacernos una prueba de tuberculosis. En aquel entonces te pinchaban con 2 agujitas. Se llamó prueba de púas de tuberculosis. Pensé que era la prueba del tiempo de televisión, y que podrían saber si veíamos demasiada televisión o nos sentábamos demasiado cerca de la pantalla.
Siempre traté de sentarme lejos de la televisión la semana anterior y me sentí muy aliviado cuando la prueba dio negativo. La historia es bastante interesante. Es curioso cómo los niños interpretan las cosas de manera diferente. La idea de que te puedan evaluar por ver televisión suena graciosa. Al final, lo importante es que el resultado fue negativo y no había de qué preocuparse. Es un buen recuerdo de la infancia y de la confusión que a veces se tiene con las palabras. Mi prima me convenció de que el segundo nombre de Jesús era Lee. No crecí siendo religioso y no me enseñaron sobre religión. Estuve expuesto a esto a través de grupos de jóvenes de algunos amigos y mi papá ocasionalmente me llevaba con él a la iglesia los fines de semana, pero en general no conozco las costumbres de la iglesia. Mi prima es 5 años mayor que yo y cuando era niña era básicamente como una hermana mayor. Ella también iba a una escuela católica. Cuando yo tenía alrededor de diciembre del 13 y ella tenía 17/18, estábamos atrapados en el tráfico y mirábamos la camioneta frente a nosotros y todas sus calcomanías en los parachoques. Tenían una cruz, el pez, muchos otros religiosos y uno grande de la Universidad Lee. Estamos hablando de eso y ella casualmente dice, ya conoces la Universidad Lee porque ese es el segundo nombre de Jesús. Honestamente, ni siquiera pensé en cuestionarlo y pensé que sí, tiene sentido, Jesucristo. Nuevamente, no era religioso, no tenía un marco de referencia. Y esto fue a principios de la década de 2000 antes de que pudieras buscarlo en Google en tu teléfono. Cuando era niño, escuchaba a mi abuela decir Jesús Jenny cuando algo salía mal. No tenía idea de dónde venía ese dicho o qué significaba, así que comencé a decir Jesús Lee, pensando que tenía más sentido ya que, después de todo, era su segundo nombre. Como cuando tus padres agregan tu segundo nombre para enfatizar. Años y nadie dice nada al respecto hasta que un día uno de mis amigos dice, ¿qué es Jesús Lee? Y obviamente confundido respondo con confianza, ya sabes, Jesús Lee, es su segundo nombre. En mi defensa podría ser, no sabemos su segundo nombre. Es curioso cómo a veces aceptamos información sin cuestionarla. Tu experiencia muestra eso. Creer en algo como el nombre de Jesús sin tener un contexto religioso es comprensible, sobre todo con una figura familiar como tu prima. Es interesante cómo esas creencias se transmiten y se quedan en nuestra forma de hablar. Al final, es solo un ejemplo más de cómo la gente interpreta y adapta la información que recibe. Yo era el menor de 3 niños. Cuando la locura por los caimanes estaba en marcha, había noticias sobre caimanes vivos que vivían en las alcantarillas de Nueva York, después de haber sido arrojados al inodoro por personas cansadas de cuidar a su gutter. Entonces, cuando visitábamos a mi familia en Nueva York, caminaba alrededor de las rejillas de las alcantarillas, porque mis hermanos mayores me habían convencido de que los caimanes podían agarrar a las personas que caminaban sobre las rejillas. Es interesante cómo esas historias pueden afectar nuestra forma de ver las cosas. Los mitos urbanos como los caimanes en las alcantarillas pueden provocar miedo en los niños. Tus hermanos debieron divertirse mucho haciéndote creer eso. Al final, es solo una historia, pero refleja lo que la gente puede pensar sobre tener mascotas exóticas. Creía que si te mirabas en el espejo en la oscuridad, ese reflejo oscuro de ti era tu versión malvada. Y solo estaba esperando que lo vieras para poder atraerte y tomar tu lugar en la realidad. Mundo, y entonces quedarías atrapado en el espejo para siempre mientras el mal pasara por tu vida. Todavía no me miro en los espejos en la oscuridad. Yo no, pero tengo a mi hija de 7 años convencida de que puedo sentir malos sueños a medida que crecen en su cabeza. Antes de irse a dormir, por lo que un par de veces a la semana saco los sueños y le pregunto si quiere conservarlos o no. Si dice que no, los tiro a la basura donde se disuelven, o si dice que sí, se los vuelvo a meter en la cabeza. Es divertido pensar en cosas raras que sacar o cosas divertidas que volver a poner. Es interesante cómo la mente puede asociar cosas con el miedo. La idea de los reflejos y los sueños se entrelazan bien. Usar la imaginación con los sueños de tu hija es una forma creativa de ayudarla a enfrentar sus miedos. Puede que no lo entiendan completamente, pero les da un sentido de control sobre sus pensamientos. Esto también puede ser un buen momento para fortalecer su vínculo. Ese viento fue causado porque la Tierra giraba más rápido. También tenía una fobia extraña a la falla de la gravedad, pero eso solo provocaba la caída de los árboles. Tenía un amigo que pensaba que el tiempo del microondas era diferente del tiempo real porque era más rápido. La idea de que el viento venga de la rotación de la Tierra es interesante. La fobia sobre la gravedad es un pensamiento curioso, aunque parece más una preocupación imaginaria. El concepto de tiempo de microondas es raro, pero a veces la gente tiene formas extrañas de entender cómo funciona el tiempo. En general, todos tenemos pensamientos y miedos que nos hacen reflexionar.
Que las cruces al costado de la carretera para marcar los lugares donde ocurrieron los accidentes fatales eran, donde realmente se enterraba a las personas. Tenía mucho sentido para mí, algo así como, sé un conductor prudente o pasarás la eternidad enterrado junto a una carretera muy transitada donde nadie te visitará. Eso es un pensamiento interesante. Es verdad que a veces no pensamos en las consecuencias de nuestras acciones al conducir. Las cruces son un recordatorio triste, pero también puede hacer que algunos reflexionen sobre la forma en que manejan. Es una forma de mantener presente la memoria de quienes perdieron la vida. Escuché a adultos hablar sobre diarrea, y alguien debió haber dicho, no quiero volver a ir después de eso. Mi cerebro infantil interpretó la afirmación como una vez que tengas diarrea, nunca más tendrás que hacer caca. Recuerdo lo emocionado que estaba cuando les dije a mis padres que tenía diarrea. Lo confundido que estaba porque ellos no estaban emocionados por mí, ni el resto de mi familia ni mis vecinos. Luego, al día siguiente sucedió, volví a hacer caca. Estaba tan abatida que mi mamá quería saber qué me pasaba y le dije que algo andaba mal en mí porque tenía que hacer caca. La mirada de perplejidad que dio paso a una risa absolutamente desenfrenada mientras explicaba mi razonamiento es algo que nunca olvidaré. Pero, estar libre de la tiranía que es la defecación. La confusión de los niños sobre las cosas es bastante graciosa. Es curioso cómo interpretamos lo que escuchamos de una manera tan literal. Pasar de la emoción de compartir una experiencia como esa a la desilusión debe haber sido un momento memorable. Y esa risa de tu mamá seguro que lo hizo aún más especial. A veces, las cosas simples se vuelven las anécdotas más divertidas. Creía que los gigantes eran reales. Mi papá siempre hablaba de la tumba de gigantes en una de nuestras granjas. Pensé que me estaba contando historias hasta que me mostró que la universidad local venía regularmente a investigar. Nunca pude encontrar la tumba ni la lápida, pero sabía que los gigantes eran reales. Años más tarde le pregunté a mi hermana al respecto y me dijo que es verdad. Resulta que era una tumba gigante, una fosa común de hace miles de años. Estaba tan decepcionado. Los gigantes no eran reales, cara pensativa. La historia tiene un toque nostálgico. La idea de que los gigantes eran reales y que había un lugar donde podrían haber estado es intrigante. Al final, descubrir que solo era una tumba masiva debe ser un golpe. A veces, las historias que nos cuentan de niños no son lo que parecen. La decepción es un sentimiento difícil de manejar. Tengo dos. El primero, observaba a mis padres cuando comían. Noté que soplaban sobre la comida, le daban un mordisco y luego le añadían sal. Sin embargo, me di cuenta de que después de agregar sal, ya no la soplaban. Mi conclusión, en mi pequeña mente de 4 a 6 años, fue que la sal enfriaba la comida. El segundo, vi mi mamá se lavó las manos después de tocar una hamburguesa, pero el agua estaba caliente. Le pregunté por qué tenía el agua caliente y dijo que le ayudó a derretir la grasa de sus manos. Nuevamente, cuando tenía entre 4 y 6 años, pensé que si me duchaba con agua caliente, eliminaría toda la grasa que tenía. Esto fue antes de que supiera acerca del crecimiento acelerado y cómo los niños a veces ganan un poco de peso, antes de dispararse como judías verdes, como diría mi mamá. Es interesante ver cómo los niños interpretan el mundo. Las observaciones sobre la comida y el agua caliente muestran una lógica simple, donde asocian acciones con resultados. Es curioso cómo esas ideas pueden influir en su forma de pensar sobre la comida y su cuerpo. Hay una inocencia en esa exploración de conceptos que muchos adultos olvidan. La forma en que los pequeños ven la vida puede ser bastante entrañable. Que mi mamá podía hacer galletas Oreo. Los puso en una bandeja para horno y los calentó en el horno. Luego gritaba que las galletas estaban listas y las sacaba del horno mientras bailábamos por la cocina que olía a galletas Oreo recién horneadas. Lo creímos durante años. Mi mamá era un alboroto. Parece que tu mamá realmente sabía cómo crear un ambiente en la cocina. Hornear esas galletas Oreo y hacer que todos participaran en la diversión suena genial. Es bueno recordar esos momentos y cómo pueden hacer que algo tan simple se sienta especial. La forma en la que la cocina puede unir a la familia es bastante interesante. Cuando terminé de ver una película me pregunté qué pasó con las personas en la película. ¿Qué hacen cuando no estoy viendo esta cinta? ¿Se sientan? ¿Flotan por el espacio hasta que la magia los succiona de regreso a mi televisor y continúan con su actuación? Corta el tema de Star Trek mientras mi niño mira maravillado el cielo nocturno. Es curioso pensar en eso. A veces uno se pone a imaginar qué pasa con los personajes entre las escenas. Tal vez simplemente están allí, esperando a que los llames de nuevo.
La conexión con Star Trek y el espacio tiene sentido para muchos. Esa sensación de asombro al mirar las estrellas es algo que nunca se olvida. Cuando vi por primera vez carteles sobre tirar basura con el valor de la multa colocados en el asiento trasero del coche, no entendí el otro significado de la palabra multa. Entonces pensé que los carteles estaban escritos con actitud. Como en, ¿quieres pagar $200? Bueno, entonces, bien. Es curioso cómo a veces interpretamos las cosas de manera diferente. Esos carteles pueden parecer más una broma que una advertencia. La manera en que está escrito puede dar lugar a confusión, especialmente si no conoces el contexto. La comunicación puede tener un par de capas y no siempre es obvio. Mi abuela tenía cierto tipo de planta que atraía a las libélulas de una manera que yo nunca había visto. En cierta época del año simplemente estarían cubiertos de ellos. Recuerdo salir y pensar que eran mis amigas hadas que venían a visitarme. Las atrapaba y soltaba todo el día con mi vasito de papel. Incluso cuando era pequeño era un solitario y realmente lo creía jajaja. La historia es curiosa. Esa relación con las libélulas y cómo las veías como amigos refleja una imaginación infantil. Es interesante cómo los recuerdos de la infancia pueden ser tan vívidos y significativos. La conexión con la naturaleza en esos momentos parece especial. Atrapar y liberar libélulas con un vaso de papel suena simple pero lleno de encanto. Es una buena forma de recordar la inocencia y la soledad que a veces siente un niño. Una vez, mi prima arrojó un cuchillo al césped y se quedó allí y yo dije, ¡guau, qué genial! ¿Cómo se llama eso? Dijo que eran artes marciales. Así que durante años pensé que las artes marciales consistían literalmente en arrojar cuchillos al suelo para que se clavaran allí. Es curioso cómo a veces malinterpretamos cosas de la infancia. Pensar que el arte marcial era solo tirar cuchillos al suelo es gracioso. Eso muestra cómo la perspectiva cambia con el tiempo. Al final, es un buen recuerdo con tu primo y una forma interesante de entender lo que son las artes marciales. Mi hermano creyó durante mucho tiempo que con las uñas de los pies cortadas crecían las flores de nuestro jardín. Fue solo una mentira piadosa que mi mamá le dijo cuando era niño porque le aterrorizaba que le cortaran las uñas. Creyó esto durante mucho más tiempo que él. Debería haberlo hecho. Es interesante cómo a veces las mentiras blancas pueden tener un impacto duradero. La imaginación de los niños puede llevarlos a creer cosas bastante peculiares. Me hace pensar en las historias que inventamos para hacer que ciertas experiencias sean menos aterradoras. Al final, es una forma curiosa de tratar un miedo. Un día mi papá me dijo que la razón por la que tiene una nuez de Adán es porque cuando era niño se tragó el corazón de una manzana y se le quedó atascada. Incluso lo exprimía y decía jugo de manzana. Le creí completamente y no armé las cosas hasta los 13 años. Es curioso cómo los padres a veces cuentan historias que suenan plausibles. Te hacen creer cosas que terminarás cuestionando más tarde. Esa anécdota del manzana es bastante graciosa. Recuerdo algo así con mis padres, siempre con sus cuentos raros. A veces, esas pequeñas mentiras se quedan con nosotros por años. Mi mamá fue al show de Oprah cuando yo tenía 4 años y mi abuela me cuidó. Cuando mi abuela puso a Oprah en la televisión, seguí susurrando mamá por el altavoz de la televisión porque pensé que mi mamá podía oírme al otro lado. Si pudiera oírlos, sería como un teléfono, ¿verdad? Es curioso cómo los niños ven el mundo. Pensar que podían comunicarse de esa manera es algo que muchos pueden recordar. La inocencia de esa edad hace que se integre todo como si fuera posible. Al final, es un buen recuerdo de cómo moldeamos nuestra realidad en base a lo que vemos. Cuando era pequeño solía esperar el autobús escolar en casa de mis abuelos. Escuchaban la radio todas las mañanas. El meteorólogo diría que hace 20 grados, pero la fábrica de parabrisas dice que hace -10. Nunca supe por qué la fábrica de parabrisas era una autoridad en temperatura del aire, pero debía tener algo que ver con que el vidrio de los automóviles fuera lo suficientemente resistente. Es curioso cómo la gente asocia diferentes fuentes de información con la temperatura. Me imagino que para un niño, eso podría haber parecido confuso. A veces, las cosas que escuchamos no tienen mucho sentido, especialmente cuando son de adultos. Esa mezcla de información puede hacer que uno se pregunte sobre la lógica detrás de ciertas afirmaciones. Al final, solo quería saber si hacía frío o no.
que todas las parejas casadas estaban hechas el uno para el otro y que, naturalmente, cada uno encuentra a la persona adecuada para ellos. Ahora, como adulto, está claro que la mayoría de las personas no están tan enamoradas de sus parejas y, en cambio, simplemente se conforman por miedo a la soledad, miedo a no poder hacerlo mejor. Falacia del costo hundido, prisa por tener hijos, presión de familiares / amigos, etc. Es interesante ver cómo la idea del amor verdadero y las relaciones perfectas se va desmoronando con el tiempo. La presión social y las expectativas pueden hacer que las personas se conformen con relaciones que en realidad no les satisfacen. A veces, lo que parece amor es solo la búsqueda de compañía o la falta de opciones. Es un tema complejo que realmente merece más atención. Cuando comimos gumbo, sospeché firmemente que las semillas de la oqueira eran en realidad los ojos del camarón. Mucho más joven, pensé que las matrículas de los coches eran los números de teléfono de esas personas, después de haber visto tanto números como letras en el teléfono. Es curioso cómo la mente de un niño puede hacer esas conexiones extrañas. La idea de que las semillas de Quingombo sean ojos de camarones es bastante surrealista. También esa confusión con las matrículas y los números de teléfono es algo que podría pasarle a cualquiera. Es interesante recordar esos momentos de pensamiento infantil y lo simples que eran algunas de esas creencias. Cuando era niño había un locutor de noticias aquí en el Reino Unido llamado Trevor McDonald. Era /, es un hombre negro con entradas, gafas, bigote y orejas bastante largas. Mi padre, un hombre blanco también llamado Trevor, tenía los mismos rasgos distintivos. Por lo tanto decidí, con impecable lógica infantil, que el señor McDonald era mi padre negro. Ahora tiene el estatus de tesoro nacional en el Reino Unido y parece ser un hombre muy agradable. Mi padre blanco ya no está con nosotros y lamentablemente no era un hombre muy amable. Hasta el día de hoy, a los 53 años, si veo a Trevor McD en los periódicos o algo así, lo siento con mucho cariño. Es curioso cómo la infancia puede crear conexiones inesperadas. A veces, los niños ven similitudes donde los adultos no lo hacen. La figura de Trevor McDonald parece haber dejado una impresión positiva, especialmente en comparación con tu papá. El contraste en cómo percibimos a las personas puede ser significativo. Es interesante cómo los recuerdos y las experiencias moldean nuestras emociones sobre los demás a lo largo del tiempo. Esto es absolutamente cierto. Aproximadamente desde el 3er grado hasta el 7º u 8º creí que el Holocausto se refería a la erupción del monte Santa Elena en 1980 porque mis tíos tenían un libro de mesa titulado Holocausto sobre esa erupción y no de lo que todos sabemos que se trata. Me causó mucha confusión en la clase de historia. Seguí esperando para ver cómo esa erupción y los judíos se cruzaron históricamente. Guardé completo silencio al respecto porque estaba lo suficientemente consciente de la confusión como para mantener una actitud de esperar y ver sobre esos temas. Quien haya titulado ese libro de mesa, espero, haya sido despedido por haber elegido el peor título. Entiendo lo que dices. Es curioso cómo a veces las palabras pueden llevarnos a malentendidos. En este caso, parece que hubo una falta de claridad en el título del libro. Es fácil confundirse, especialmente cuando se es joven y se está aprendiendo sobre temas complejos. La historia tiene muchas capas, y a veces es difícil conectar los puntos. Sin embargo, es bueno que lo reflexionaras y no te precipitaras a hablar de ello. Encontré uno de los ojos de cristal de mi mamá en su estuche de maquillaje. Este caso estaba fuera de los límites. Cuando mi mamá llegó a casa entró a su habitación a cambiarse de ropa. Salió y me dijo que nunca más entrara a su habitación ni tocara el estuche. Pensé que me había visto a través del ojo del estuche de maquillaje. A partir de entonces pensé que ella tenía ojos en todas partes que podían ver lo que yo estaba haciendo. Tenía unos 5 años y pensé que esto era cierto durante años. Es interesante cómo los niños pueden interpretar cosas de maneras tan sorprendentes. La idea de que tu mamá tenía ojos por toda la casa es bastante inquietante, pero también divertida. Esos momentos de infancia a veces se sienten muy reales. La mente infantil juega trucos raros. Al final, es solo un recuerdo curioso de cómo veíamos el mundo en ese entonces. Que mi papá no tenía que dormir como el resto de nosotros. Llegaba tarde a casa del trabajo mucho después de que los niños estuviéramos dormidos, y luego estaba abajo dando vueltas cuando nos despertábamos. Ni siquiera lo vi en pijama hasta que crecí. Es interesante cómo se perciben esos momentos en la infancia. Crecimos con la idea de que nuestros padres siempre estaban ocupados, y verlos trabajar en la noche es algo que marca. La figura del padre a menudo está relacionada con el esfuerzo y el sacrificio, y parece que eso fue lo que viviste.
Es una parte de la vida familiar que a veces se pasa por alto. Cuando tenía 5 años, nuestro consejero escolar nos dijo que usáramos lo que yo entendía como una cantidad de pasta de dientes del tamaño de un pis cuando nos cepillamos los dientes. Me llevó hasta la adolescencia darme cuenta de que se refería a la verdura y ni a una gota de orina. Es curioso cómo a veces malinterpretamos las cosas de pequeños. Imaginar eso puede hacerte reír ahora, pero en su momento debes haber pensado que era algo muy extraño. Es fácil perderse en las palabras cuando somos niños. Al final, lo importante es que aprendiste cómo usar la pasta de dientes correctamente. La comunicación a esa edad a veces puede ser confusa. Esto es una locura, pero que de tu espalda salgan bebés. Cuando era niña, recuerdo haber visto a mi mamá ver un programa del hospital y ella estaba dando a luz. Estaba acostada boca arriba, gritando de dolor, y el médico estaba detrás de ella diciendo, casi terminado. Estaba seguro de que significaba que estaba a punto de tener al bebé fuera de su espalda. Le estaban aplicando la LMA o epidural. No tener el bebé. Parece que tenías una idea bastante curiosa de cómo funciona el parto. Es interesante cómo los niños interpretan lo que ven de manera tan diferente. Esa confusión sobre el epidural y el proceso de dar a luz es bastante graciosa. Nadie te culpa por pensar eso, a veces los adultos no explican bien las cosas. Cuando yo tenía 8 años y mi hermana 9, estábamos viendo el vídeo musical Billy Jean de Michael Jackson. Mi papá estaba con nosotros y mirándolo también. Luego dijo algo en lo que yo creí durante muchos años. Dijo que esta canción fue prohibida en los años 90 porque mataba a mucha gente. El ritmo de la canción hizo que los corazones de las personas se detuvieran y los mató instantáneamente. Mi hermana y yo quedamos impactados. Nos quedamos allí sentados horrorizados, y eso se me ha quedado grabado durante años. 5 años después nos dimos cuenta de que todo era una tontería. Es curioso cómo a veces creemos en cosas que nos dicen de niños. Esa anécdota suena bastante intensa, especialmente considerando el impacto que tuvo en ustedes. La idea de que una canción pueda ser tan poderosa es interesante, aunque al final se den cuenta de que era solo un engaño. Esas experiencias suelen quedar grabadas en la memoria, aunque sean solo mitos. Al menos ahora tienen la verdad. Por otro lado, pensé que Sean Connery seguía a mi mamá a todas partes porque cuando íbamos a visitar a nuestra familia fuera de la ciudad, ella salía escabulléndose antes que nosotros y escribía Sean Corazón Rojo, nombre de mamá, muy grande en el camino de entrada con tiza en la acera. Ella nos dijo que él era su novio y le había pedido que parara, pero él no la dejaba en paz. Odié a Sean Connery durante mucho, mucho tiempo. Es una historia curiosa. Suena un poco extraño que un niño odie a una figura como Sean Connery por algo así. Imaginar a tu mamá teniendo a un famoso como novio debe haber sido raro. Al final, es una anécdota familiar interesante, y la forma en que los niños interpretan las cosas puede ser graciosa. Al menos parece que aprendió a lidiar con sus problemas de una manera creativa. ¿Soy el único que cuando era niño pensaba que el ombligo del bebé estaba relacionado con la madre? Por ejemplo, si me presiono el ombligo, entonces estoy empujando el cordón que luego se conecta al ombligo del bebé por nacer. ¿O soy yo el extraño? No, no eres el único que pensó así. Es una idea curiosa que muchos niños pueden tener. Los conceptos de cómo funcionan esas cosas no son claros para los más pequeños. Es normal tener esas ideas extrañas cuando uno es niño. Al final, la curiosidad es parte del crecimiento, así que no te preocupes, no eres raro por pensar así. La esposa de mi hermano es china. Él siempre le dice, bueno, más bien a ella frente a otras personas, que si hubiera sabido que ella estaba allí, habría acabado más rápido. Se supone que es romántico, pero ella siempre le lanza la mirada más vacía que puedas imaginar. No creo que tengan la misma leyenda urbana. Parece que hay una falta de conexión en el sentido del humor entre ellos. Lo que él considera romántico, ella no lo recibe de esa manera. Supongo que las diferencias culturales pueden influir en cómo interpretan ciertos comentarios. A veces, las bromas no aterrizan como se espera. Es interesante ver cómo las dinámicas familiares pueden variar de esta manera. Es hora de descubrir si hermano realmente excavó en China. Mierda, eso me recordó la escena de Fred donde Fred cava un hoyo en la casa de Judy pero termina siendo la casa equivocada con una familia asiática y dice, oh Dios mío. Cavé todo el camino hasta China. Gracias por recordarme que debo verlo de nuevo. Eso me suena.
La idea de cavar hasta China es clásica. La escena de Fred es divertida, aunque un poco absurda. Es un buen recordatorio de esos momentos tontos de las películas. No está mal revisitar cosas así de vez en cuando. De hecho, mi hermana y su amiga intentaron cavar un hoyo hacia China en el patio trasero de su amiga. No estoy seguro de hasta dónde llegaron. Cara sonriente. También se tumbaron boca arriba en su mesa de picnic y trataron de reírse a carcajadas. Cara del revés. Suena como un día entretenido. No sé cuánto éxito tuvieron con el agujero, pero la idea de reírse a través de una tormenta es curiosa. A veces, las cosas simples pueden ser las más divertidas. Es interesante ver cómo los niños encuentran maneras creativas de jugar. Mi hermano pequeño, a los 4 años, pensó que una vez que pasabas la TSA y atravesabas la puerta, ese era el otro lugar al que viajabas. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos en Nueva York viajando a República Dominicana, pensó que una vez que pasáramos la puerta ya estarías en República Dominicana. Es curioso cómo los niños piensan. Esa idea de que al pasar por el control de seguridad ya estás en otro lugar es un poco inocente, pero tiene su lógica. La imaginación de los más pequeños suele ser sorprendente y a veces, sus creencias son más simples que las nuestras. Me hace recordar lo fácil que es viajar en su mente. No pensé esto, pero sí me recuerda que cuando era pequeño, solía pensar que los niños que luego se convirtieron en adultos en la película eran interpretados por la misma persona. Es decir, pensé que comenzaron a filmar la película cuando el actor era un niño. Luego esperarían décadas hasta que el actor creciera para poder terminar de filmar la película. Es curioso cómo algunos niños interpretan las cosas de manera diferente. La idea de que un actor crezca con su personaje es interesante, pero no es así en la realidad. A veces, los más jóvenes no comprenden cómo funciona la industria del cine y asocian las edades de los personajes con el tiempo de rodaje. Es parte del encanto de ser niño, tener esa perspectiva. Pensé lo mismo. También depositaba mi enojo en mi juguete de peluche favorito, Infancia Dura, y luego me enojaba tanto por ser malo con ella que le daba almohadas, mantas y no me permitían tener nada porque era malo con ella. Ella y no quería que me odiara. Parece que había una conexión emocional fuerte con tu juguete. Es interesante cómo a veces proyectamos nuestros propios sentimientos en cosas que no son queridas. La culpa y el deseo de hacer las cosas bien son las cosas a las que todos nos enfrentamos de alguna manera. A veces, es más fácil ser amable con algo que con nosotros mismos. Absolutamente. Además, los que estaban en el alféizar de la ventana, en comparación con los de mi cama, se sentían excluidos. Así que inicié un sistema de rotación para un lugar para invitados en la cama. Y luego roté los que estaban en la cama para que estuvieran más cerca de mí, de modo que cada animal de peluche eventualmente tuviera una noche como el más cercano a mí. Lo mismo con quien llegó a acompañarme en los viajes. Suena a un buen sistema para darle atención a todos tus peluches. Es interesante cómo buscas que todos se sientan incluidos. La idea de rotarlos para que cada uno tenga su momento en la cama y de viaje es bastante creativa y muestra que te importa cada uno. Cada peluche tiene su propio espacio y eso es lo que cuenta. Tengo este estante al lado de mi cama de mi abuela que tiene una imagen de Jesús que es muy oscura y solía asustarme mucho. No sé cómo empezó ni por qué, pero durante demasiado tiempo creí que si mis animales de peluche miraban en dirección al estante mientras dormía o simplemente durante demasiado tiempo, estarían poseídos y tendría una pesadilla. Lo probé una vez y casualmente tuve una pesadilla que ya había tenido antes y que realmente me asustó. No estoy seguro de si alguna vez realmente creí que era verdad, pero aún así seguí esto hasta que dejé de hacerlo al azar. Es interesante cómo esas creencias pueden formarse, especialmente cuando somos niños. La relación entre los objetos y los sueños a veces puede ser desconcertante. Es normal que las cosas del pasado nos dejen huellas. Al final, es curioso cómo dejamos de prestar atención a esos miedos con el tiempo. A veces, simplemente crecemos y esas creencias van desapareciendo. Mi papá es medio nativo americano de Alaska. Cuando tuvo su primer hijo con una mujer hispana, dijo que quería una niña pelirroja con ojos verdes. Entonces hizo su pedido al universo y consiguió una chica pelirroja con ojos verdes. ¿Cómo? Luego, años más tarde, se casó con mi madre blanca, en su mayoría escocesa, irlandesa y un poco alemana, y nuevamente hizo su pedido al universo, pidiendo una rubia con ojos azules, y obtuvo lo que pidió. Es curioso cómo las personas a veces tienen expectativas sobre lo que desean.
Tu padre parece tener un patrón de pedidos bastante específico. Es interesante ver cómo se ha cumplido en ambos casos. La genética realmente puede ser impredecible, pero también un poco sorprendente. Al final, lo importante es que cada uno es único a su manera. Mis abuelos maternos cultivaban en las afueras de Madras, Oregón. Tenían un tanque de gasolina sobre el suelo para que los agricultores locales pudieran venir a llenar sus latas, con diésel para su maquinaria agrícola. Todos mis primos vivían cerca, así que un verano encontraron un trozo de madera contrachapada, pintaron Grandma's Gas and Cookies, sus galletas estaban deliciosas, y lo apoyaron junto al tanque de gasolina. Bueno, los agricultores venían a pagar el combustible y luego pedían una galleta. La mayoría de las veces creo que consiguieron uno. Es interesante cómo una simple idea puede atraer a la gente. Los agricultores probablemente aprecian tanto la gasolina como las galletas. Esa conexión entre la familia y el trabajo en el campo parece bastante especial. Además, me imagino que esas galletas eran un buen incentivo. Una forma interesante de mezclar negocios con calidez familiar. Oh, esa es buena. También creía que la gente en Japón y China hablaba fuera de sincronía con su boca. No me di cuenta de que estaba bien doblado. Además, pensé que China estaba como un siglo por detrás del resto del mundo porque las únicas películas a las que tenía referencia eran cosas sobre el teatro kung fu y eso era todo chicos y hamburguesas de arroz y el emperador y todo eso. Imagínese cómo me quedé boquiabierto cuando conocí a un par de niños chinos modernos en primero o segundo grado. Tenían diapositivas de la China moderna y era claramente menos arte de la serpiente y la grulla de Shaolin de lo que esperaba. Es curioso cómo nuestras percepciones pueden estar tan alejadas de la realidad. La idea de que las películas son una representación precisa de un país es bastante común. Es interesante ver cómo el encuentro con personas de otras culturas puede cambiar nuestras ideas preconcebidas. La modernidad de China puede sorprender a cualquiera que solo haya visto una imagen limitada. Al final, siempre hay más de lo que parece. Eso es mejor de lo que creía, que es que los criminales de America's Most Wanted se escondían debajo de mi cama. Esto fue bastante estúpido porque, 1, mi cama era normalmente alta, por lo que se podía ver si había algo, especialmente una persona, debajo, y 2, soy canadiense y vivo a muchas horas de la frontera. La idea de pensar en criminales escondidos debajo de la cama es un poco exagerada. La altura de la cama lo haría obvio, y vivir en Canadá lo hace aún más improbable. A veces, la imaginación puede llevar a pensar en cosas raras. Pero al final, está claro que no hay razón para preocuparse por eso. Pensé que así funcionaban las repeticiones deportivas. Y pensaba que las guerras eran como partidos de fútbol. Usted establece una hora y un lugar y los ejércitos se reúnen en el lugar de batalla designado para la guerra. Editar, bueno, aparentemente, yo, de 7 años, tenía razón acerca de que las batallas se organizaban con anticipación. Es interesante cómo a esa edad se tiene una visión tan diferente de las cosas. La comparación entre deportes y guerras es curiosa. A veces, los niños ven patrones en lo que para los adultos es mucho más complejo. Definitivamente, las batallas tienen una estrategia detrás, aunque no sea tan simple como un partido de fútbol. Hablando de programas de televisión, creía que las pistas de risa en los programas eran personas reales que se reían mientras veían el programa en casa. Como si la televisión de alguna manera grabara nuestras risas y las reprodujera en el programa en tiempo real. ¿Si eso tiene sentido? Y muchas veces estuve tan seguro de escuchar mi propia risa a través de la pantalla. Suspiro. Pensando en los programas de televisión, creía que las risas en diferentes programas eran gente riendo mientras veía el programa en casa. Como si la televisión grabara nuestras risas y las reprodujera en el show en tiempo real. Y muchas veces estaba tan seguro de haber escuchado mi propia risa a través de la pantalla. Vaya situación. La asombrosa cantidad de egoísmo y falta de empatía entre mi propio grupo de edad, 35 a 45, me dice que no muchos de nosotros veíamos al señor Rollers cuando éramos niños. Estaba seguro de que seríamos el grupo abrumador que mejoraría los errores de nuestros padres. Vaya, estaba equivocado. Parece que hay una decepción generacional. La expectativa era que, al crecer, cambiáramos y mejoráramos lo que nuestros padres no hicieron. Pero, por lo que dices, la realidad es distinta. Es curioso cómo las enseñanzas de la infancia pueden tener un impacto tan grande en la forma en que vemos y tratamos a los demás. Tal vez haya algo de verdad en lo que menciona sobre M. R. Rogers.
Mi hija también creía esto, lo cual es muy gracioso porque nunca se lo había dicho a mis hijos. Un día me caí por las escaleras y me rompí los dos discos inferiores, ella estaba en la escuela. Cuando llegó a casa estaba muy preocupada y pude ver que algo tenía en mente. Al día siguiente ella me dio un abrazo, estaba llorando y dijo, creo que te lastimé. Ayer me paré en una grieta en la escuela, lo siento mucho, no fue mi intención. Me tomó horas convencerla de que ella no fue la causa. Ella tenía 6 años en ese momento, jaja. Es interesante cómo los niños pueden relacionar eventos sin conexión. Ella probablemente solo quería hacerse responsable de algo que le importaba. Es un momento que muestra la inocencia y empatía que tienen a esa edad. Al final, tener esa conversación con ella seguramente ayudó a que entendiera que no tenía nada que ver. A veces, los malentendidos pueden llevar a momentos emocionalmente intensos. Mi mamá me dijo que era un camión de música que simplemente circulaba y tocaba música para todos. Supongo que un día llegué a casa del preescolar con el emocionante descubrimiento de que el camión de la música también vendía helados. Eso suena bastante divertido. Un camión de música que también vende helados es una buena manera de alegrar el día. Imagino que era genial escuchar música mientras disfrutabas un helado. La mezcla de esas dos cosas siempre suena bien para los niños. De hecho, me encontré con eso cuando estaba enseñando. Me iba justo después de la noche de puertas abiertas en mi escuela cuando los padres se iban. Un estudiante, pequeño, me vio y me dijo, ¿a dónde vas? ¿Vives aquí? Me reí mucho de eso, jajaja. Aunque había noches en las que me preguntaba si debería comprar un saco de dormir y dormir en mi oficina porque había mucho que hacer. Cara llorando de la risa. Parece que la vida de docente puede ser un poco intensa. Es curioso cómo los niños ven las cosas de manera diferente. Es comprensible que a veces te sientas abrumado por la cantidad de trabajo. Dormir en la oficina suena un poco extremo, pero a veces es necesario encontrar maneras de manejar la carga. Al final del día, los momentos graciosos como ese son importantes. De hecho, creo que esto es una especie de culpa de los maestros, jajaja. Empecé a llevar fotos familiares a mi salón de clases y si teníamos tiempo en círculo y los niños hablaban sobre lo que hicieron el fin de semana, siempre compartía lo que hice también, incluso si fuera simplemente algo mundano, hacer tareas domésticas o algo así. Empecé a hacerlo porque un día uno de los niños me preguntó qué hago cuando no están en mi clase. Trabajo antes y después de la escuela, y le dije, bueno, a veces voy de compras o a citas, pero normalmente, vete a casa. Y el niño pareció sorprendido y luego muy pensativo y se alejó sin terminar la conversación. Entonces pensé, oh, estos niños no saben lo que hacen los maestros cuando no están enseñando porque no les decimos. Ninguno de mis profesores habló jamás de su vida personal con la clase. Y lo divertido de compartir con los niños es que se interesan mucho y se involucran en su vida, y por lo tanto, se interesan mucho en compartir más sobre sus propias vidas y, en general, ayuda a desarrollar conexiones más profundas entre el maestro y los niños y entre los niños. También. Perdón por el muro de texto, me apasiona, y tengo trajajaja. Parece que compartir un poco de tu vida personal puede hacer una gran diferencia en la relación con los estudiantes. A los niños les gusta saber más sobre sus maestros, y eso puede ayudar a crear un ambiente más conectado en el aula. Es interesante cómo algo tan simple como hablar sobre lo que haces fuera de la escuela puede fomentar más participación y confianza entre todos. Tenía la impresión de que el resplandor de las luces del techo era tan intenso que el conductor era incapaz de ver por la ventanilla y conducir con ellas encendidas. Esta creencia de alguna manera persistió hasta el año pasado, cuando, a los 37 años, conduje todo el camino a casa con ellos puestos por accidente y no me di cuenta hasta que encontré la batería de mi auto agotada a la mañana siguiente. Es curioso pensar que podrías no darte cuenta de algo así. Es fácil distraerse, sobre todo al conducir. A veces, esos pequeños errores pueden llevar a consecuencias inesperadas, como una batería muerta. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.